El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 17. 2. La moral tradicional en las terapias y la sabiduría del cuerpo. 6. La droga, el engaño al cuerpo. En mi infancia tuve que aprender a reprimir mis reacciones espontáneas a las afrentas, reacciones como la rabia, la ira, el dolor y el miedo, por temor a un castigo. Más tarde, en mi etapa escolar, me sentí incluso orgullosa de mi capacidad de autocontrol y de mi contención. Creía que esta capacidad era una virtud y esperaba verla también en mi primer hijo. Solo cuando pude liberarme de esta actitud me fue posible entender el sufrimiento de un niño al que se le prohíbe reaccionar de manera adecuada a las heridas y experimentar su forma de relacionarse con sus emociones en un entorno favorable, para que más adelante en su vida, en vez de temer sus sentimientos, encuentre en ellos una orientación. Por desgracia, a mucha gente le ha ocurrido lo mismo que a mí. De pequeños no se les permitió mostrar sus emociones, por lo que no las vivieron y más tarde las anhelaron. En las terapias, algunos han conseguido encontrar sus emociones reprimidas y vivirlas, con lo que éstas se han transformado en sentimientos conscientes que las personas pueden entender desde su propia historia, y ya no necesita temer. Sin embargo, otros han rechazado este camino porque no han podido o no han querido confiar a nadie sus trágicas experiencias. Son los que en la actual sociedad de consumo se sienten como en casa. Es de buen tono no mostrar los sentimientos, salvo en un estado excepcional, el producido tras el consumo de alcohol y drogas. De lo contrario, lo que gusta es ridiculizar los sentimientos, los ajenos y los propios. El arte de la ironía suele estar bien remunerado en el mundo del espectáculo y el periodismo. Es decir, que incluso es posible ganar mucho dinero con la supresión efectiva de los sentimientos. Es más, cuando uno, al fin, corre el peligro de perder por completo el acceso a sí mismo, de no funcionar más que con la máscara, con una personalidad falsa, recurre a veces a las abundantes drogas, alcohol y medicamentos, que, precisamente, con todo el dinero que ha ganado ironizando, tiene a su alcance. El alcohol ayuda a estar de buen humor, y las drogas, aún más fuertes, lo logran con mayor eficacia. Pero como estas emociones no son auténticas, como no están ligadas a la verdadera historia del cuerpo, su acción es a la fuerza transitoria. Siempre se necesitarán dosis más altas para llenar el hueco dejado por la infancia. En un artículo del diario Der Spiegel del 7 de julio del 2003, un joven, un brillante periodista que, entre otros periódicos, trabaja para Der Spiegel, habla de su larga adicción a la heroína. Citaré aquí algunos fragmentos de su relato, cuya sinceridad y franqueza me conmovieron sobremanera. En algunas profesiones, consumir drogas para ser más creativo acaba por dar un impulso a tu carrera. El alcohol, la coca o la heroína empujan a agentes, músicos y demás estrellas mediáticas. Sobre su adicción y su doble vida escribe un conocido periodista y adicto a las drogas desde hace tiempo. 2 días antes de Navidad intenté estrangular a mi novia. En los últimos años mi vida se había vuelto caótica, en particular cuando se aproximaban las Navidades y la Nochevieja. Desde hacía 15 años luchaba contra mi dependencia de la heroína, unas veces con éxito y otras en vano. Llevaba una docena de intentos de desintoxicación y 2 largas terapias clínicas. Desde hacía unos cuantos meses me pinchaba de nuevo heroína a diario, a menudo junto con cocaína. Así se aseguraba el equilibrio. Durante casi 2 años todo había ido bien. Esta vez sí. Entretanto, escribía para las revistas más interesantes del país. Lo que ganaba era aceptable y en verano me había trasladado a un espacioso piso en un edificio antiguo. Y, lo que quizás era más importante, me había vuelto a enamorar. Esa noche, poco antes de Navidad, el cuerpo de mi novia yacía sobre el suelo entarimado y se revolvía debajo de mí. Mis manos estaban en su cuello. Unas manos que pocas horas antes me había esforzado con desesperación por ocultar.
Estaba sentado en la suite de un hotel entrevistando a uno de los directores de cine más famosos de Alemania. En los últimos tiempos me había visto obligado a pincharme en las pequeñas venas del dorso de mis manos y en los dedos, ya que tenía las de los brazos completamente destrozadas. De modo que mis manos parecían garras salidas de una película de terror. Estaban hinchadas, inflamadas, llenas de picotazos. Solo me ponía jerseys de manga muy larga. Por suerte, era invierno. Solo me ponía jerseys de manga muy larga. Por suerte, era invierno. El director tenía unas manos bonitas y alargadas, manos que movía sin parar, que jugaban con mi grabadora mientras pensaba, unas manos con las que parecía que daba forma a su mundo. Me costó concentrarme en nuestra conversación. Había tenido que viajar en avión y el último chute me lo había inyectado hacía muchas horas, antes de despegar. Meter heroína en el avión me había parecido demasiado arriesgado. Además, estaba tratando al menos de controlar mi consumo, comprando al día una cantidad determinada. Por eso, al final de la jornada, se me hacía muy duro. Me ponía nervioso y sudaba mucho. Quería irme a casa, al instante. Me costaba un gran esfuerzo dirigir mi atención a otra cosa. No obstante, conseguí acabar la entrevista. Si había algo que temía todavía más que la tortura del mono, era la idea de perder mi trabajo. Desde que tenía 17 años, había soñado con ganarme la vida escribiendo. Y desde hacía casi 10, ese sueño se había hecho realidad. En ocasiones me daba la impresión de que mi trabajo era el último residuo de vida que aún me quedaba. El último residuo de vida se llamaba trabajo, y trabajo quería decir control. ¿Y dónde estaba la verdadera vida? ¿Dónde estaban los sentimientos? Así que me aferré a mi trabajo. En cada encargo, el miedo corroía mis intestinos, el miedo de no poder hacer frente a todo aquello. Ni yo mismo entendía cómo lograba llevar adelante los viajes, hacer las entrevistas y escribir posteriormente los textos. De manera que ahí estaba yo, sentado en esa habitación de hotel y hablando mientras me devoraban el miedo al fracaso, la vergüenza, el odio hacia mí mismo y el ansia de drogarme. Solo 3 malditos cuartos de hora y lo habrás superado. Observé cómo el director de cine enmarcaba las frases con sus gestos. Horas más tarde vi mis manos alrededor del cuello de mi novia, estrangulándola. Es posible que las drogas logren suprimir los miedos y el dolor hasta tal punto que la persona en cuestión deje de experimentar sus verdaderos sentimientos, mientras dure el efecto de las drogas. Pero, cuando el efecto haya pasado, las emociones no vividas golpearán con más fuerza. Eso es lo que le sucedió al periodista. El viaje de vuelta después de la entrevista fue una tortura. Ya en el taxi estaba exhausto, en un estado febril del que constantemente me despertaba sobresaltado. Una capa de sudor frío cubría mi piel. Temía perder mi vuelo. Se me hacía insoportable tener que esperar 1 hora y media más para volver a pincharme. Cada 90 segundos miraba el reloj. La drogodependencia convierte el tiempo en tu enemigo. Esperas, siempre, en una interminable cadena repetitiva, una y otra vez. Esperas a que pase el dolor. Esperas a tu camello, a volver a tener dinero, a tener una plaza para desintoxicarte o simplemente a que por fin acabe el día. A que por fin todo acabe. Tras cada pinchazo, el reloj vuelve a ponerse en marcha, imparable, en tu contra. Quizás sea esto lo más engañoso de la adicción, que todo y todos se convierten en tus enemigos. El tiempo, tu cuerpo, que solo llama la atención mediante odiosas necesidades, los amigos y la familia, de cuya preocupación no puedes olvidarte. Un mundo que no hace más que plantearte exigencias que sientes que no puedes afrontar. Nada estructura tanto la vida como la adicción. No deja lugar para las dudas ni para las decisiones. La felicidad depende de la droga disponible. La adicción regula el mundo. Esa tarde estaba a solo unos cientos de kilómetros de distancia de casa, pero tenía la sensación de que aquello era el fin del mundo. Mi casa era ahí donde me esperaba la droga.
No haber perdido el vuelo apaciguaría mi inquietud solo por poco tiempo. El despegue se había retrasado. Volví a sentir miedo. Habría podido llorar cada vez que abría los ojos y veía que el avión seguía en la pista de despegue. El mono se extendía lentamente por mis extremidades y me quemaba los huesos. Un dolor desgarrador invadía mis brazos y mis piernas, como si los músculos y los tendones fueran demasiado cortos. Las emociones desterradas consiguen abrirse paso de nuevo y atacar el cuerpo. En casa me esperaba Mónica. Esa tarde había estado con nuestro camello, un chico negro, y le había comprado heroína y cocaína. Yo le había dado el dinero necesario antes de irme de viaje. Era nuestro trato. Yo ganaba el dinero y ella salía a buscar la droga. Yo odiaba a todos los yonkis. Quería relacionarme lo menos posible con ese mundo. Y en el trabajo reducía el correo electrónico y el fax, y al fax mis contactos, si los había, con los redactores, y solo usaba el teléfono cuando el mensaje del contestador automático no admitía demora. Con mis amigos hacía mucho tiempo que no hablaba. De todas formas, no tenía nada que decirles. ¿Cuántas horas me había pasado sentado en el baño durante las últimas semanas, intentando encontrar una vena que aún no estuviera completamente destrozada? La cocaína corroe sobre todo las venas, y los innumerables pinchazos con jeringuillas, sin esterilizar, hacen el resto. Mi cuarto de baño parecía una carnicería, con regueros de sangre en el lavabo y en el suelo, y las paredes y el techo con salpicaduras. Ese día me había librado más o menos de los síntomas de abstinencia, fumándome, por de pronto, alrededor de 1 gramo de heroína. Los polvos marrones se evaporan sobre una hoja de aluminio calentada por debajo, y el humo se inhala lo más hondo que se pueda. Como la droga tiene que dar un rodeo por los pulmones, el efecto se hace esperar unos minutos, es decir, una eternidad. El éxtasis sube la cabeza despacio, lentamente. El clímax liberador no llega nunca. Un poco como el sexo sin orgasmo. Además, inhalar era una tortura para mí. Soy asmático, mis pulmones enseguida crepitaban. Cada inhalación me dolía como una puñalada y me producía malestar y ganas de vomitar. Cada infructuoso intento de pinchazo aumentaba mi inquietud. Mi mente estaba llena de imágenes, de recuerdos de instantes llenos de éxtasis y de una intensidad inaudita. Del recuerdo de cómo a los 14 años descubrí, maravillado, el hachís, porque de pronto no solo oía música, sino que podía sentirla con todo mi cuerpo. De cómo, en pleno éxtasis de LSD y boquiabierto por el asombro, estando de pie frente a un semáforo, el cambio de colores me producía pequeñas explosiones en el cerebro. Y a mi lado mis amigos, unidos a mí de forma mágica. Recuerdos de mi primer chute, que me enganchó como la primera experiencia sexual. De cómo la mezcla de heroína y cocaína agitaba mis neuronas hasta hacerme vibrar de excitación nerviosa, como si todo yo fuera una especie de gong chino gigante de carne y hueso. Del efecto de apaciguamiento general de la heroína, una especie de bálsamo caliente para el alma que te abraza como el líquido amniótico envuelve al feto. Este joven expresa con gran claridad con qué fuerza emergen las necesidades y los sentimientos reales cuando la droga no está al alcance de la mano. Pero los auténticos sentimientos de carencia, de abandono y de ira provocan pánico, por lo que han de combatirse de nuevo mediante la heroína. Al mismo tiempo, con la droga se manipula el cuerpo para generar sentimientos deseables y positivos, mecanismo que, generalmente, también opera en el consumo de drogas legales como los psicofármacos. La dependencia compulsiva de sustancias puede causar efectos catastróficos, precisamente porque obstruye el camino hacia los verdaderos sentimientos y emociones. Es cierto que la droga produce euforia y estimula la creatividad que un día se perdió a causa de la cruel educación recibida, pero el cuerpo no tolera esta alienación de por vida. Ya hemos visto en Kafka y en otros escritores y artistas que las actividades creativas, como la escritura y la pintura, ayudan a sobrevivir durante algún tiempo, pero no permiten el acceso, perdido a causa del temprano maltrato, a las verdaderas fuentes vitales de una persona mientras ésta tema conocer su historia.
En este sentido, Rimbaud es un ejemplo particularmente conmovedor. Las drogas no pudieron sustituir el alimento del alma que en realidad habría necesitado, y su cuerpo no se dejó engañar acerca de sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, si hubiera tropezado con una sola persona que le hubiese ayudado a reconocer la influencia destructiva de su madre en lugar de castigarse por ello, su vida habría podido tomar otro rumbo. Por eso, todos sus intentos de huida fracasaron y se vio siempre obligado a volver con su madre. También la vida de Paul Verlaine terminó muy pronto, cuando tenía 51 años, arruinado. Se supone que a causa de la drogadicción y el alcoholismo, que habían agotado todos sus fondos. Pero el motivo real fue, como en otros muchos casos, la falta de conciencia, la sumisión al mandamiento universalmente válido y la manipulación, a menudo por medio del dinero y el control maternos, sufridos en silencio. Después de que en su juventud deseara con ahínco liberarse con ayuda de la manipulación de sustancias, Verlaine acabó viviendo con mujeres que le daban dinero, al parecer prostitutas. Pero no en todos los casos la droga se utiliza para intentar librarse de la dependencia y la coacción maternas. A veces, el consumo de drogas legales, como el alcohol, los cigarrillos y los medicamentos, sirve para llenar el vacío dejado por la madre. El niño no recibió de ella el alimento que necesitaba y luego ya no pudo encontrarlo. Si se carece de drogas, este hueco se percibe literalmente como hambre física, como si las tripas se retorcieran y se contrajeren por el hambre. En realidad, la semilla de la adicción, como la de la bulimia y demás trastornos alimentarios, se plantan al comienzo de la vida. El cuerpo evidencia que en el pasado, cuando era un ser diminuto, necesitó algo con urgencia, pero el mensaje se malinterpretará mientras las emociones permanezcan excluidas. De esta manera, la necesidad del niño se registrará erróneamente como la necesidad actual, y todos los intentos de eliminarla en el presente fracasarán, pues nuestras necesidades actuales no son las de entonces, y podremos satisfacer muchas de ellas cuando, en nuestro inconsciente, éstas dejen de estar asociadas a las antiguas.